que va a ser de una reacción reversible. Estas dos velocidades entonces deben de ser iguales cuando estamos en equilibrio químico. Entonces, si hay un equilibrio en esta ecuación, esta velocidad de reacción directa va a ser exactamente igual a la velocidad de reacción reversible. Y a manera de eso, entonces, establecemos la constante de equilibrio. Como establecemos la constante de equilibrio, pues vamos a saber que la velocidad de la reacción directa está dada por una constante de la reacción directa por la concentración cuando nosotros colocamos corchetes. Tener en cuenta que cuando colocamos nosotros corchetes en una ecuación, estamos indicando que hablamos de concentración. Entonces ya vimos diferentes formas de expresar concentración. Entonces recuerden que cuando nosotros colocamos corchetes en una ecuación química, estamos indicando entonces que es una concentración. Como indicaba, pues ya sabemos diferentes formas de expresar concentraciones. Vimos ya en clase, por ejemplo, la molaridad, vimos la normalidad, vimos molalidad y vimos los diferentes porcentajes que hay. Vimos también partes por millón y vimos partes por billón. Entonces hemos visto diferentes formas de representar la concentración. Y entonces cuando ponemos corchetes, estamos hablando de concentración, cualquier forma de expresar la concentración. La mayoría de veces en reacciones químicas vamos a encontrar que vamos a colocar concentración molar, es decir, molaridad, moles partido litros de solución. La mayoría de veces colocamos entonces concentración molar. Y como vamos en una velocidad directa, entonces esta velocidad directa va a estar establecida por el reactivo A elevado a su coeficiente estequiométrico, que es A. Recuerden que estos que están acá, que son los números de balanceo, que acá los estamos denotando como letras minúsculas, corresponden a los números como balanceamos la ecuación. Y entonces tenemos A, la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, multiplicado por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico B. Esta es la velocidad de reacción para la reacción directa. Lo mismo vamos a tener para la velocidad de reacción de reversa. Y va a estar entonces dada por una constante de la reacción de regreso o de reversa, multiplicado por la concentración de los productos, en este caso de C, elevado a su coeficiente estequiométrico, por la concentración de el otro producto, elevado a su coeficiente estequiométrico. Podemos encontrar X cantidad de reactivos y de productos y todos los debemos de incluir. De acá, entonces, en el equilibrio vamos a saber que la velocidad de reacción directa, cuando estamos en el equilibrio, entonces va a ser igual a la velocidad de reacción de regreso. Al igualar estas reacciones, entonces vamos a tener o establecer una constante de equilibrio. Porque estamos igualando entonces estas reacciones. Y esta constante de equilibrio entonces va a estar dada por la constante de la velocidad directa dividido la constante de velocidad de regreso. Y esto está dado entonces acá por la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico, todos los productos que sean, elevados a su coeficiente estequiométrico, dividido dentro de la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente, concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. Y esto entonces se establece como la ley de la acción de las masas, que nos brinda entonces esta constante de equilibrio. Y entonces cuando tenemos una ecuación química,
Les voy a pasar un ejemplo por ahí de ecuación química para que ya lo veamos directamente en reacciones. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos esta reacción que tenemos acá, establecida en esta ecuación química. Vamos a tener entonces, para establecer nuestra constante de equilibrio, vamos a tomar en cuenta la ley de la acción de las masas, porque estamos en un equilibrio. ¿Cómo vamos a saber qué es un equilibrio? Pues porque vemos acá una flechita que tiene, o una línea que tiene dos flechitas, una hacia la izquierda y una hacia la derecha, y esto nos establece entonces que hay una reacción reversible. Vamos a denotar en esta ecuación química, que está acá, estado gaseoso y estado gaseoso. Es decir, es un estado en un sistema homogéneo. Ya sabemos que cuando es homogéneo, todos están en la misma o en el mismo estado de agregación de la materia. En este caso, todos están en estado gaseoso y entonces establecemos que es un sistema homogéneo. Si hubiera uno en otro estado, pues entonces sería un estado heterogéneo, pero este es un estado homogéneo y entonces para establecer nuestra constante de equilibrio para este sistema, vamos a tener entonces que antes de llegar a la flecha, estos son reactivos y estos son productos. Y entonces yo voy a tener mi ley de acción de las masas para establecer esta constante de equilibrio para este sistema y va a estar dado por la concentración de los productos dividido dentro de la concentración de los reactivos, tomando en cuenta los números estequiométricos. ¿De dónde salen los números estequiométricos? Del balanceo. Acá tenemos un 2 que ya está colocado acá para balancear la ecuación, porque aquí tenemos 2 por 2, 4 nitrógenos, y de este lado también tenemos 4 nitrógenos. De este lado tenemos 2 por 5, 10 oxígenos. Acá tenemos 2 oxígenos y aquí tenemos 4 por 2, 8, más 2, 10 oxígenos. Entonces está balanceada nuestra ecuación. Y estos que tenemos acá, entonces son los números estequiométricos. Recordando que cuando no se escribe el número, este equivale entonces a 1. Teniendo en cuenta que ya está balanceada la ecuación y que ya sabemos cuáles son nuestros números estequiométricos, entonces continuamos acá en este caso colocando nuestros productos. Y uno de los productos es entonces el oxígeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, el que iría acá, pero el 1 no lo escribimos, entonces pues no lo ponemos, ¿verdad? Solamente sabemos que ahí está un 1 de balanceo, multiplicado por la concentración del otro producto, que en este caso es el NO2, elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 4. Este 4 que está acá es este 4 que yo estoy poniendo acá. ¿Estamos? Para que lo vean ahí. Dividido dentro de la concentración de los productos. Ya no hay más reactivos, ¿verdad? Solo hay 2 reactivos, entonces tenemos la concentración del oxígeno por la concentración del nitrógeno, del óxido de nitrógeno, y ya no hay más productos, entonces solo ahí queda la parte del numerador de esta ecuación química que estamos viendo, dividido dentro de los reactivos. Pero solo tenemos un reactivo, entonces colocamos acá la concentración de ese reactivo, que sería entonces el N2O5 elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2. Este 2 que tengo yo acá es este 2 que estoy colocando acá. ¿Estamos ahí? Así establecemos entonces la ley de la acción de las masas para tener nuestra constante de equilibrio de esta ecuación. ¿Alguna duda, jóvenes? Ingeniera, una pregunta, si los estados, como ahí están todos en gaseosos, si algunos tuvieran algún otro estado, ¿que afectarían algo?
Primero se saca la constante en función de los que están en el mismo estado y luego se multiplica por la concentración del que está en un estado diferente. Ah, bueno, gracias. Ok. Vamos a hacer otro por acá. Vamos a ver si aparece otro ejercicio. Ingeniera, ¿podría darnos un ejemplo con estados distintos? Ingeniera, disculpe, ¿ese ahí quedaría entonces? Sí, teniendo las concentraciones, entonces ya solo sustituimos los valores y ya encontramos la constante de equilibrio. O si nos piden Ok. la constante de equilibrio y nos piden encontrar las concentraciones, pues resolvemos matemáticamente. Ya vamos a hacer ejercicios ya con números y todo ahí, ya para trabajar matemáticamente. Ahorita solo estamos estableciendo cómo se dan esas constantes de equilibrio. Cómo las colocamos ahí en la constante. Tenemos, por ejemplo, hay un estado que está diferente, que pedían ahí un ejemplo. Tenemos acá estado sólido y estado gaseoso. Este es un sistema heterogéneo. Para estos sistemas, entonces, primero establecemos una constante para los que están en el mismo estado. Entonces, vamos a tener una constante de equilibrio y vamos a obtener, entonces, primero para los que están en el mismo estado, es decir, para el CaO elevado a su coeficiente estequiométrico, vamos a determinar si está balanceada, un calcio, un carbono y 3 oxígenos. Si está balanceada, entonces es el coeficiente 1. Dividido dentro del producto, solo el que está en el mismo estado. Este está en estado sólido acá. Este está en estado sólido. Entonces solo vamos a tomar el que está en estado sólido. El que está en estado gaseoso no lo tomamos para establecer esa constante de equilibrio. Entonces colocamos acá el CaCO3, el carbonato de calcio, elevado a su coeficiente estequiométrico. Esto nos va a establecer entonces una constante de equilibrio. Y todo esto lo vamos a multiplicar por la concentración del que está en diferente estado, CO2. ¿Estamos ahí? Entonces, nuestra constante de equilibrio nos quedaría entonces igual a una constante de estos que están acá en estado sólido multiplicado por la concentración del CO2. Así estableceríamos entonces esta constante de equilibrio para un sistema heterogéneo, porque está en diferente estado, ¿verdad? Ingeniera, disculpe, es KC, ¿verdad? Sí, es constante de equilibrio en función de concentraciones. Es la misma, es igual, constante de equilibrio. Solo acá diferenciamos todas son constantes de equilibrio, una constante de equilibrio. Cuando establecemos Kc, decimos que es una constante de equilibrio en función de concentraciones. Y cuando tenemos, por ejemplo, Kp, que ya vamos a ver, cuando trabajamos con gases y presiones parciales, entonces tenemos Kp. Y esto sigue siendo una constante de equilibrio, pero esta es en función de presiones. Entonces, esta es en función de concentraciones, por eso la C, y esta en función de presiones, por eso la P. ¿Estamos ahí? Muy bien, entonces vamos a ver acá un ejercicio. Vamos a explicar este que está acá. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá este N2 o el nitrógeno en estado gaseoso más el hidrógeno en estado gaseoso, nos da una reacción de la formación del amoníaco en estado gaseoso también, sistema homogéneo.
y en donde se establece entonces una reacción reversible porque hay doble flecha, ¿verdad? Hay acá, como les indicaba, pueden ser de esta forma las flechitas, ¿verdad? Donde solo hay una media punta ahí de la flecha, pero estamos sobreentendiendo que es una reacción reversible, es decir, que va a ir de productos hacia reactivos y de reactivos hacia productos y que se va a establecer un equilibrio químico cuando se dé entonces esta reacción reversible. Y entonces estableceríamos nuestra constante de equilibrio para este sistema, como ya lo hemos venido haciendo. La constante de equilibrio sería entonces, vemos que ya está balanceada la ecuación, lo primero que debemos de ver es que esté balanceada y si no, pues balanceamos. Si no podemos hacerlo por el método al tanteo, pues entonces usamos el método algebraico, elevado al coeficiente estequiométrico, dividido dentro de la concentración del nitrógeno, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, multiplicado por la concentración del hidrógeno, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 3. Vean que no estoy colocando, tengan presente, voy a hacer nuevamente ese 3, ahí creo que está mejor. Vean, jóvenes, que este 3 que estoy teniendo acá, no lo estoy colocando acá. No me vayan a colocar 3H2 porque eso no se coloca ahí. Ese coeficiente estequiométrico no afecta a la concentración que se coloca acá dentro de paréntesis. Lo mismo este 2. No lo estoy colocando acá. Entonces, por favor, no lo vayan a colocar. Estos solo se colocan como potencias a la hora de hacer las concentraciones. ¿Estamos? Cuando nosotros tenemos esta ecuación química y la vamos a duplicar o le vamos a hacer el doble de la ecuación, toda la ecuación la vamos a multiplicar, por ejemplo, por 2. ¿Sí? Porque la estamos duplicando, queremos que sea el doble. Dice, yo no quiero producir solo 2 moles de NH3, yo quiero producir el doble, quiero producir 4. Entonces, como estamos duplicando nuestra reacción, esto es en términos, por ejemplo, de una fabricación de algo, pues entonces digo, yo quiero producir más de eso, quiero producir el doble. Entonces, pues voy a colocar el doble de los reactivos para obtener el doble de los productos. Y entonces, si duplico los productos, voy a duplicar también los reactivos. Y entonces, esta ecuación química nueva me quedaría entonces 2N2. No les voy a colocar el estado ahorita para aprovechar un poquito el tiempo, pero recuerden que debe de llevar el estado ahí. Acá multiplico 3 por 2, sería 6H2. Una reacción reversible que nos va a producir entonces el doble del NH3, que sería entonces 2 por 2, sería 4 de amoníaco. ¿Estamos ahí? Entonces sería el doble de la ecuación. Y entonces al ser el doble de la ecuación, nosotros tendríamos que la constante de equilibrio sería el doble, ¿verdad? Y estableceríamos nuestra constante de equilibrio y tendríamos entonces la concentración de nuestros productos elevado al coeficiente estequiométrico dividido dentro de la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico, que ahora es 2 acá, multiplicado por la concentración del hidrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que ahora es 6. ¿Estamos ahí? Y entonces nos damos cuenta que como hemos elevado todo al cuadrado, pues entonces si tenemos ya establecida una constante de equilibrio para este sistema en donde tenemos una ecuación normal, esta de acá, que era normal, esta de acá, que no la habíamos aumentado a 2, sino que es esta que tenemos acá, en donde tenemos esta constante de equilibrio.
Y esta constante es para este donde ya está duplicado, entonces a esta constante de equilibrio le vamos a llamar constante de equilibrio prima. ¿Por qué le llamamos prima? Porque va a ser diferente a esta constante de equilibrio que ya tenemos para el primer sistema. Es decir, para este que no tiene, voy a quitar los corchetes y voy a quitar el 2 para que veamos esta ecuación que es la normal, ¿sí? Que es la que tenemos al inicio. No duplicada, no aumentada, sino es únicamente esa ecuación química. Entonces, para esta ecuación química tenemos esta constante de equilibrio. Pero si la duplicamos, entonces tenemos esta reacción que va a tener esta constante de equilibrio, que va a ser diferente a esta de acá, porque no es igual. Estas constantes de equilibrio son diferentes, porque el sistema es diferente. Este es el doble del primero. Y entonces, al establecer esta constante de equilibrio prima, vamos a saber que como hemos duplicado la ecuación, entonces esa constante de equilibrio prima va a ser entonces igual a la constante de equilibrio de nuestra ecuación normal, pero elevado al cuadrado. ¿Estamos ahí? Porque estamos duplicando entonces la ecuación, entonces elevamos al cuadrado la constante de equilibrio para la reacción normal. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciada, solo una pregunta. El hecho de que sea constante de equilibrio prima es únicamente porque pues se duplica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es 3 veces más o 4 veces más la reacción química? ¿Igual sigue siendo prima? ¿Tiene apagado su micrófono, ingeniera? Perdón, no me di cuenta. Entonces, para esta que ya está establecida, que es este sistema donde colocamos que es el doble, ya está establecida la constante prima. Pero si tú dices, yo quiero una constante o quiero producir el cuádruple, entonces vas a establecer otra constante de equilibrio, porque va a ser el cuádruple o va a ser el triple, pero ya tienes esta. Ya no puedes darle el mismo nombre a otra constante de equilibrio. Va a ser diferente. ¿Estamos? Les voy a hacer un ejercicio ahorita acá. Denme un segundito que les comparto, en donde vamos a ver cómo le damos el nombre a estas constantes cuando son de diferentes sistemas.
Inge está hablando, es que tiene apagado su micrófono. No, no estoy hablando, estoy viendo dónde está el problema que les quiero compartir. Denme un segundito. Ok. Ok, no logro ubicar el problema. Entonces se los voy a dictar y vamos a irlo resolviendo acá. El problema dice que encontremos la constante de equilibrio de un sistema en el cual la constante de equilibrio tiene una constante de equilibrio Kc igual a 300. Y la reacción que se da es 2H2 en estado gaseoso más el CO en estado gaseoso y eso nos da una reacción reversible donde está el CH3
CH3OH. Igual en estado gaseoso. Y nos dicen entonces en el inciso A, nos dice que establezcamos la constante de equilibrio para el sistema CH3OH en estado gaseoso, que va a dar la reacción reversible del H2, los H2 en estado gaseoso, más el CO en estado gaseoso. Y para el inciso B nos dice que establezcamos también la constante de equilibrio, solo que para el sistema, en donde va a haber entonces H2 en estado gaseoso más un medio de CO en estado gaseoso y nos va a dar una reacción reversible de un medio de CH3OH igual en estado gaseoso. Eso nos dice el ejercicio, que encontremos entonces la constante de equilibrio para estos sistemas planteados acá, cuando tenemos el inciso A, que está esta reacción, y para el inciso B, en que está esta otra reacción. Teniendo en cuenta que la reacción que se da es esta, la que tenemos acá. Esta es la reacción que se ha dado en el sistema homogéneo que tenemos. Esta es la reacción que se ha dado. 2H2 más el CO nos da el CH3OH, este metanol que tenemos acá. Para esta reacción que está acá, esta normal, digamos, para llamarle así, tenemos esta constante que es de 300, esta constante que está dada por la concentración de esta reacción. Es decir, que si nosotros planteamos este equilibrio para esa reacción, tenemos Kc igual a la concentración para este equilibrio que tenemos acá, o se los voy a pasar al otro para que la tengamos ahí, ustedes vayan viendo la ecuación que corresponde a cada equilibrio y por qué se le da el diferente nombre. Entonces, para esta que es la normal que estamos llamando, esta va a ser entonces la constante de equilibrio, Kc. Para esta Kc vamos a tener entonces, según la ley de la acción de las masas, la concentración de los productos, que en este caso es el CH3OH, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1. Dividido, entonces, dentro de la concentración del hidrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, por la concentración del CO elevado a su coeficiente estequiométrico. Y para este sistema nos dice entonces que la constante vale 300. ¿Estamos? Eso nos dice el problema, que para este sistema, que es este que está acá, entonces la constante de equilibrio vale 300. Ahora nos dice que planteemos o que establezcamos cuánto vale la constante de equilibrio para este inciso A. Si nosotros vemos este inciso A y lo comparamos con nuestra ecuación normal, que es la que tenemos acá, si comparamos este que está acá con el de arriba, podemos darnos cuenta que es la reacción reversible. ¿Sí? ¿Vemos acá? Acá vamos del H2 más el CO a producir alcohol. Y aquí vamos del alcohol a producir el H2 y el CO. Es decir, esta que tenemos acá es la reacción reversible de esta. Y esa va a tener otra constante de equilibrio. No puede tener la misma que tenía esta, porque es la reacción de regreso. ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Y entonces establecemos para este sistema la constante de equilibrio, que va a ser diferente a la que tenemos.
Voy a copiar entonces para que veamos cómo quedaría nuestro equilibrio para esta. Esta es la reversible de la anterior. Y establecemos entonces nuestro constante de equilibrio. Pero esta no va a ser la misma constante de equilibrio de acá, porque esta es de la reacción directa y esta es la de reacción de regreso. Entonces esta le vamos a llamar K', porque no es la misma. ¿Sí? Esta es la reacción directa y esta es la de regreso, la inversa. No podemos ponerle el mismo nombre, esta va a ser otra constante. Y esta constante prima va a estar dada entonces por los productos. Pero ¿quiénes son los productos ahora? Nuestros productos ahora son estos que están acá. Y nuestro reactivo es este que está acá. Entonces establecemos esta constante de equilibrio en base a los reactivos y los productos. Y entonces vamos a tener acá que va a estar dada por el H2 elevado a su coeficiente estequiométrico multiplicado por la concentración del CO elevado a su coeficiente estequiométrico dividido dentro de la concentración del CH3 OH elevado a su coeficiente estequiométrico que sigue siendo 1. Y entonces esta es K'. Si nosotros vemos que esta es K', o sea, es la de regreso, es la inversa de la que tenemos, entonces vamos a establecer que nuestra constante de equilibrio, Kc', que es la reversible de esta, entonces va a estar dada por 1 dividido la constante de equilibrio de la reacción directa. ¿Estamos ahí? Y entonces tendríamos para esta constante de equilibrio, tendríamos entonces que K' sería igual a 1 partido 300. ¿Estamos claros ahí? Ingeniera, disculpe, ¿por qué el 1? Porque es la inversa. Ah, ok, gracias. Entonces, lo inverso es 1 dividido el dato, porque es lo inverso. Estamos, la directa nos dice que es 300, pero entonces lo inverso es 1 dividido el número. Esto es matemática, ¿verdad? Entonces, esa es una regla de matemática. No es regla específica de química, sino es de matemática, ¿verdad? Lo inverso es 1 partido el número. Y como aquí estamos trabajando la reacción inversa, que vimos acá al comparar las dos ecuaciones, esta dijimos que era la directa, la normal, digamos, la que va como la vemos en el laboratorio, agregamos 2 de hidrógeno y CO normales en un beaker y se da esta reacción. Pero en el equilibrio, esta se vuelve a dar los reactivos. Los productos vuelven a dar los reactivos y entonces la establecemos de esta manera que está aquí abajo. La segunda ecuación, que va a tener una constante de equilibrio que no va a ser igual a la de la primera, va a ser una constante prima. ¿Estamos? Por eso estamos obteniendo para esta, que es la de regreso, o la inversa, esta constante prima, K', porque no es igual a la primera que vimos. Esta es la inversa porque viene de regreso. Entonces es 1 partido la constante de equilibrio. Y entonces la constante de equilibrio para la reacción de reversa, que le dimos el nombre de K', va a ser 1 partido 300. Y que eso nos queda 1 dividido 300, nos da, no me recuerdo, ¿tienen ahí calculadora? 3.33, si no estoy mal, si no mal recuerdo. Sí. 1.33. Recordemos que las constantes pues no tienen dimensionales, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el otro equilibrio, el que tenemos en el inciso B. Este equilibrio, si nos damos cuenta, pues no es igual a los otros dos. No es igual al que está normal, digamos, a la primera reacción, cuando se da directa, y tampoco es igual a la que está de regreso. Esta, si nos damos cuenta, es la mitad de la primera. ¿Por qué la mitad? Porque acá hay un 2, pero acá hay un 1.
acá hay 1, pero acá abajo, aquí hay 1, que no lo copiamos, no lo escribimos, pero aquí está el 1 y aquí hay un medio. Y en la última también hay un 1, pero acá hay un medio. Es decir, que la ecuación que está en el inciso B es la mitad de la que está, entonces, en la tercera o en el inciso B. Y establecemos entonces nuestro equilibrio para esa ecuación química que tenemos, en donde tenemos un medio de esa reacción. Vamos a copiar acá para tenerla más cerca. Y vamos a tener entonces para esta, que es la mitad de la otra, que ya vimos, vamos a tener una constante de equilibrio, que no va a ser la constante de equilibrio normal, ni va a ser la prima, sino va a ser la doble prima. ¿Por qué? Porque no es igual a las otras. ¿Estamos? No es igual que las otras constantes, entonces no puede ser Kc también, tiene que ser Kc subprima. En este caso, doble prima, ¿verdad? Porque es diferente a las otras. Y establecemos nuestro equilibrio en donde están los productos, que ahora los productos pues son estos que están acá, y los reactivos estos que están acá. Entonces nuestros productos serían el CH3 OH elevado a su coeficiente estequiométrico, que es un medio, dividido dentro de la concentración del hidrógeno, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, por la concentración del CO, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es un medio. Como vemos que es un medio, entonces cambiamos esta ecuación química, esta constante química de equilibrio químico, vamos a poner Kc acá, doble prima, y va a ser entonces, la vamos a elevar toda al 1 medio. ¿Por qué? Porque toda está, o la mayoría está elevada a 1 medio. Veamos el CH3 OH. Ya no la elevamos porque vamos a elevar todo a la 1 medio. Y tendríamos acá el elevado a la 2, porque si estamos elevando a la 1 medio, entonces para volverlo 1, lo elevamos al cuadrado. CO. Y este tampoco lo elevamos porque vamos a elevar todo a la 1 medio. Si estamos elevando todo a la 1 medio, vamos a establecer que esta constante de equilibrio biprima va a ser entonces la raíz cuadrada de la constante de equilibrio normal. ¿Estamos ahí? Ingeniera, disculpe, ¿el 2 de dónde salió? ¿El del H2? Es porque como este no está elevado a la 1 medio. Este que está acá, le voy a poner acá. Este no está elevado a la 1 medio. Está elevado a la 1. Si yo no le pongo el 2 acá, lo estaría elevando a la 1 medio. Y eso no es cierto. Entonces yo le coloco el 2 acá porque 2 por 1 me da 1 dividido, 2 por 1 me da 2, dividido dentro de 2 me da 1. Entonces sigue siendo 1. ¿Estamos? Te lo voy a poner acá más cerca. Tenemos acá el H. El H2. Él está elevado a la 1, no a la 1 medio. Entonces, si yo lo elevo acá a la 1 medio, con todo lo que estoy elevando, estaría alterándolo. ¿Sí? Lo altero, le pongo acá 1 medio y no es cierto. Él tiene 1, acá tiene 1. ¿Sí? Acá tiene 1, no lo puedo alterar. Para no alterarlo, entonces yo le coloco acá el 2. Porque 2 por 1 me da 2. Dividido dentro de 2 me sigue dando 1. ¿Estamos? Por eso le coloco el 2 ahí. Si fuera raíz cúbica, entonces aquí sería 1/3. Y entonces aquí le agregaría un 3. Porque 3 por 1, 3. Dentro de 3 me daría 1. Si es a la cuarta, pues entonces 4. Dependiendo de qué es lo que se vaya a obtener acá.
Acá tenemos raíz cuadrada porque es un medio, porque acá hay un medio. ¿Sí? Aquí hay medios, por eso se eleva a la un medio. Pero si fuera un tercio o un cuarto, pues entonces se eleva a ese valor, ¿verdad? Y se le agrega al que no tiene el SO elevado, se le agrega el número para dejarlo en su mismo estado. ¿Estamos ahí? Y entonces tendríamos acá para esta constante de equilibrio, K doble prima, sería entonces la raíz cuadrada de 300. Y eso sería el valor de nuestra constante para ese sistema que establecimos ahí cuando vamos a producir la mitad. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? No sé cuánto es la raíz cuadrada de este. Si alguien lo calculó. Perdone, Inge, solo una duda. ¿Sí? En la constante de equilibrio prima, en todo caso no sería dividido dentro de 2. ¿Por qué pasa a ser raíz? Perdone, solo tengo esa duda. Porque estamos trabajando con un medio. Ahí te la doy. Cuando tú tienes matemáticamente, vean que la matemática es importante para acá en donde ustedes están trabajando, ¿verdad? Porque recordemos las leyes de matemática, cuando un número está restando, pasa del otro lado sumando. Cuando está sumando, del otro lado pasa restando. Cuando está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo. Cuando está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando. Cuando es raíz cuadrada, del otro lado pasa como potencia. Voy a poner acá. Como potencia. Cuando es potencia, pasa como raíz cuadrada. En este caso que es un medio, ¿verdad? Si fuera un tercio, pues pasa a ser un tercio. ¿Estamos ahí? Por eso es que acá, como está elevado a la un medio, entonces pasa como raíz cuadrada del otro lado. Porque acá tenemos KC sub prima, va a ser entonces igual a K prima elevado a la un medio. Ay, perdón, es K. No es K prima, sino solo K. Y ese un medio se refiere a la raíz cuadrada. ¿Estamos? Lo trabajo esto acá. Aquí está. ¿Estamos ahí? Sí, ahí estamos. Gracias, Inge. Muy bien, jóvenes, ¿alguna otra duda? Inge, una pregunta. En la constante prima, preguntaban ahí en el grupo si se escribía en notación científica. Sí, como ustedes lo quieran escribir. Si acá no sé cuánto les quedó. Raíz cuadrada de 300, ¿cuánto es? 17.32. 17.32. Ok. Notación científica. Disculpe, en la anterior trabajamos y daba 3.33, pero por 10 a la menos 3. Ah, entonces sí, es que yo no tengo acá el dato, yo solo tengo el 1 dividido 300. Entonces no tengo aquí cuánto daba la... Sí se tiene que colocar si es por 10 a la menos 3. Entonces colocan acá por 10 a la menos 3, si les da el... Ahí, por 10 a la menos 3. Entonces sí tienen que escribirlo enorme, como les da la calculadora, ¿verdad? Y por 10 a la menos 3. Ahí.
O si lo quieren escribir en notación normal, pues entonces sería 0.0333, ¿verdad? Cualquiera de las dos está correcta, según cómo les tire su calculadora, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Muy bien, entonces nos quedamos acá y mañana explicamos otro problema para tener un poco más claro lo que es el equilibrio químico. ¿Estamos? No sé de dónde van a copiar, si habían copiado acá. Ingeniera, siempre nos van a dar la constante de equilibrio que usted nos puso al principio. Algunas veces les dan la constante, otras veces se les pide la constante, o sea, dependiendo del enunciado del problema, ¿verdad? En este caso nos están dando la constante. En otros casos nos dan la constante y nos piden que calculemos las concentraciones. En otras nos dan las concentraciones y que calculemos la constante de equilibrio. Muy bien, gracias. Muy bien, depende de qué nos plantee el problema, ¿verdad? Ok, jóvenes y señoritas, aquí estaríamos quedándonos entonces para el día de hoy. Sería que los veo el día de mañana nuevamente para continuar explicando lo que es entonces el equilibrio químico y la constante de equilibrio. Vamos a ver si nos da tiempecito mañana de ver otro ejemplo y ver lo que son planteado con respecto a lo que son presiones, ¿verdad? Entonces, esperamos que mañana nos dé tiempo a hacer por lo menos 2 problemas, uno de normal y otro de presiones. ¿Estamos ahí? Muy bien, jóvenes. Los veo entonces el día de mañana. Bonita tarde. Se cuidan bastante. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Tarde.